Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En este vídeo os enseñaré cómo imprimir unas láminas para decoupage que creamos en el vídeo anterior con la inteligencia artificial. Os dejaré el enlace en la descripción del vídeo. Las vamos a imprimir en papel de servilleta. Es un papel muy delicado, hay que ir con cuidado, pero todo es cuestión de practicar un poquito, ¿veis? En este uso una servilleta ya decorada y separo una de las tres hojas, una que no tenga dibujo, y otra también nos sirve perfectamente una servilleta blanca. También separamos solamente una hoja. Necesitaremos un folio por cada servilleta que vayamos a imprimir. Yo estoy reciclando folios usados. No es una pena estropear folios nuevos, ¿vale? Y lo que hago es planchar la servilleta para que a la hora de imprimir no queden arrugas que nos afearían el trabajo. La plancha no demasiado caliente, no vayamos a quemar la servilleta. Y bueno, como veis aquí tengo un pequeño problemilla con el cable. Es mejor hacerlo con una plancha grande, nos va a salir mejor. Pero bueno, también vale. Ahora lo planchamos bien. Y lo ponemos a un lado con el folio debajo, porque vamos a planchar la otra. Lo vamos a imprimir en servilletas, pero estas plantillas las podríamos imprimir tranquilamente en un folio normal. Para el trabajo que yo voy a hacer, de hecho me serviría perfectamente un folio, incluso una cartulina. Ya lo veréis. Pero bueno, quería mostraros un poquito cómo es el hacerlo con servilletas de papel. Una vez bien planchado le damos la vuelta y con cinta de carrocero pegamos los bordes por la parte de atrás. Hay que tener cuidado de no dejarlo muy tirante, si no se nos doblará el papel. Y tampoco muy suelto, porque se nos puede arrugar e incluso quedarse enganchado en la impresora. Nos aseguramos de que el adhesivo quede bien, que no haya ningún trozo hacia arriba de adhesivo que se pueda pegar en la impresora. Ajustamos bien. He de deciros que yo uso una impresora láser porque los colores quedan mucho mejor. ¿Se puede imprimir con una de inyección? Pues sí. El problema es que a veces los colores se corren, sobre todo si son colores rojizos. Os voy a dejar un enlace por si no tenéis posibilidades de imprimir en láser, un enlace del canal de Decoupage+, en el que Maite Llopart os enseña cómo imprimir las láminas con impresoras de tinta de inyección.
Es un canal estupendo, yo lo sigo hace mucho tiempo. Al terminar el vídeo, no olvidéis dar dedito arriba, dejar algún comentario y si tenéis cualquier duda me lo escribís y yo trataré de solucionarla. Y suscribiros, que voy a publicar otro vídeo con el que usaremos estas láminas que imprimimos hoy. Con las láminas ya preparadas nos vamos a la impresora. Abrimos los archivos que guardamos y edición, nos vamos a archivo e imprimir. Bueno, esto ya va a depender de la impresora que tenga cada uno porque los cuadros de diálogo son diferentes. Vale, aquí nos da varias opciones. Yo en mi caso voy a llenar la página porque en el trabajo que voy a hacer necesito el tamaño del folio completo. Así que le doy a llenar. Ya sé que pierdo algunas partes del dibujo, pero aquí no me importa. Vosotros veis la opción que más os guste. Y aquí vemos la impresora láser tiene dos bandejas. Una que es para los folios y tiene otra que es para papeles con gramajes diferentes, papeles especiales. Para imprimir esto vamos a usar la bandeja de papeles especiales. Así que coloco un folio normal. Hago una marca porque es que no estoy segura si va a imprimir por la parte de arriba o la de abajo. E imprimo el dibujo, así también veo cómo me queda. Ya sale. Vemos el dibujo ha quedado muy bonito y la marca ha quedado por el otro lado, o sea que tenemos que poner, yo en mi caso tengo que poner la servilleta, la parte que quiero imprimir, hacia abajo. Me vuelvo a la pantalla y le doy a imprimir. Selecciono como antes las características que quiero que tenga la impresión, llenar la página sobre todo, en este caso. Vemos, ha quedado muy bonita, sin arrugas. Genial. Y ahora pues lo que voy a hacer es separar lo que es el folio de la servilleta, que si lo vamos a guardar, mejor dejarlo. La servilleta se aguantará
sin arrugarse tanto tiempo. Vale, le corto los bordes. Después la servilleta la usaremos como una servilleta normal para decoupage, o sea, no necesita ningún tratamiento especial. Aquí veis la servilleta, papel finito y delicado, que lo vamos a usar pronto en otro trabajo. Ya veréis, un trabajo muy bonito. No olvidéis suscribiros. Muchas gracias por ver el vídeo y no olvidéis dar a me gusta y dejar comentarios. Hasta pronto. Chao.